Hola, muy buenos días a todos. Buen inicio de año para todos. Es un gusto para mí tenerlos el día de hoy aquí reunidos. Gracias a toda la gente que se está conectando a través de Facebook. Vamos a dar inicio a nuestra primera sesión del año 2021. Agradezco muchísimo a la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos del Estado de Jalisco, quienes son hoy los anfitriones de impartir este tema. Así es que, sin más preámbulos, voy a dar la bienvenida al ingeniero Juan Pablo Velázquez Lara. Él es coordinador de supervisión, vigilancia y asesoría de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos del Estado de Jalisco. Es un honor tenerlos aquí con nosotros el día de hoy para impartir este tema, que es el procedimiento de inspecciones en la industria, enfocado a lo que son las MIPYMES, lo que son las pequeñas y medianas empresas. Y pues bueno, bienvenido, ingeniero, y es usted ahora el anfitrión. Adelante. Muchas gracias. Antes que nada, agradecer la oportunidad a través de este medio de poder compartir con ustedes un poquito de pues, lo que nosotros hacemos en nuestro marco de actuación, que son los procedimientos de inspecciones enfocado pues a la industria. Y bueno, pues el objetivo pues de estas visitas de inspección, un poquito a diferencia pues de lo que se pudiera pensar, bueno, pues es listar, ¿verdad?, los requisitos y parámetros generales a tomar en cuenta al momento de efectuar una inspección en materia de protección civil. Y ese es nuestro objetivo de esta plática, de esta charla en esta mañana. Y bueno, pues como comentábamos, todo debe de estar circunscrito en un marco de actuación de lo que es la protección civil en México y sobre todo aquí en Jalisco. Bueno, de conformidad con la Ley de Protección Civil del Estado, en su artículo 2, pues la materia de protección civil precisamente consiste o abarca el conjunto de acciones encaminadas a salvaguardar la vida de las personas, sus bienes y su entorno. Que como ustedes saben, cada vez toma más fuerza el cuidado de los bienes y sobre todo también del entorno. Ese es el alcance de la materia de protección civil. Esto ante cualquier evento destructivo, ya sea de origen natural o generado por la actividad humana, a través de acciones de prevención, auxilio y la recuperación. En ese orden de ideas, primeramente, o dándole mayor énfasis a la parte preventiva, el auxilio y la recuperación. ¿Para qué? Bueno, y el apoyo también para el restablecimiento de los servicios públicos vitales. Por lo tanto, nuestro marco de actuación en materia de protección civil es todo aquello que implique riesgos generales a la población en la materia. Entonces, ¿cuál es el objetivo de realizar o efectuar visitas de inspección domiciliarias a las empresas, a las industrias en materia de protección civil? Pues precisamente lo que habíamos comentado y lo que nos enmarca nuestra ley. Verificar los peligros y riesgos tanto naturales como antropogénicos, es decir, los generados a través de la actividad humana, que existen en ese sitio de interés, en ese centro de trabajo, tanto intra y extramuros, es decir, no solamente los riesgos que pudiéramos detectar en el interior del inmueble, sino también en el exterior, que ajenos, pudiéramos decir, ajenos a nuestro centro de trabajo, pero que de alguna manera pudieran afectar o representar un peligro y con ello un riesgo en nuestras operaciones. Y no solamente verificar estos peligros y riesgos, sino que una vez identificados, pues se tomen acciones para que se puedan ya sea controlar, minimizar, reducir o erradicar. Esto con el único propósito que nos marca la ley, salvaguardar la vida de las personas que allí trabajan en este centro laboral, sus bienes y su entorno. Por supuesto, empleados, si tenemos proveedores, si tenemos otras personas que coadyuvan en la transportación de mi producto, etcétera, mis clientes, pues que gocen de un margen de seguridad una vez que estén allí en el centro de trabajo. Entonces, ese es el objetivo, ¿verdad? No es otro.
A veces algunas empresas, algunas industrias dicen, chale, sí, ya me llegó Protección Civil. Ese es el objetivo. Verificar los riesgos, hacernos notar cuáles son y se tomen acciones para poder minimizar, erradicar o controlar. Ese es el objetivo de las visitas de inspección en materia de protección civil. Ahora bien, nosotros debemos de actuar con una fundamentación técnica y también legal. Para ello, para nosotros poder sustentar algún requerimiento, tanto físico como documental, al momento de desarrollar una visita de inspección, pues debe de estar fundamentado, validado técnica y legalmente. En otras maneras, el inspector en materia de protección civil o cualquier otro servidor público que realice una inspección, pues debe de emitir sus recomendaciones fundadas y motivadas en base a una ley, a una norma, a un reglamento. Es decir, no puede dictar lineamientos a su arbitrio, a su forma de pensar, cuando no es de aplicación. Por eso nosotros tratamos de que todos nuestros requerimientos que se van a dictar en una visita de inspección, pues estén fundamentados. Para ello partimos de leyes generales que son de aplicación en todo el territorio nacional, como es la Ley General de Protección Civil, algunos otros como auxiliares, como es la Ley General de Equilibrio Ecológico, entre otras, la Ley de Asentamientos Humanos, y también legislación estatal, como es la Ley de Protección Civil del Estado, que va encaminada y también regida por la Ley General, que viene ahí encuadrada, así como el Reglamento Estatal de Solidificación, y también algunos reglamentos de orden municipal, como es el Reglamento de la Protección Civil, que también viene alineado tanto a la ley estatal como a la ley general. Es decir, estos requerimientos pues deben estar fundados y motivados en una normatividad, en una legislación. Asimismo, pues también hay normativas de orden general, de aplicación para todos los centros de trabajo, como es la norma 03 de la CEGOP 2011, que esa nos habla de algunos giros específicos, como es las estaciones de carburación, la norma 02, que es la protección contra incendio en todos los centros de trabajo, que nos dictan los lineamientos mínimos para centros de trabajo con riesgo ordinario o riesgo alto por incendio, así como algunas otras normas, la norma 018, la norma 022, nos habla por ahí de las instalaciones eléctricas, pero sobre todo en las puestas a tierra. Y algunas normas más específicas, como son para estaciones de carburación, de vehículos, como son gasolineras, como son plantas de distribución, es el caso de la norma 001 de la SSH, o la norma 010 de la CEA, que es para estaciones de gas natural comprimido, como son en las imágenes que se muestran en esta misma diapositiva, en la parte inferior derecha, ¿no? Y cada vez vemos más aquí en el estado de Jalisco estos nuevos establecimientos de estaciones de esta modalidad de hidrocarburos, que es el gas natural comprimido. Y bueno, en base a esto, ya estas normas de por sí pues ya nos dan una idea de los requerimientos en materia de seguridad que por lo menos deben de contar estos establecimientos. Y como les comentaba, de manera general, pues la norma 02, algunas normas que son de aplicación para cualquier giro. Y bien, entonces, si nuestra función es verificar los peligros y riesgos, pues debemos de entender qué es el peligro y qué es el riesgo para poder nosotros tener con mayor claridad la observancia de estos dos conceptos. Bueno, el peligro podemos definirlo como una fuente, una situación o acto con un potencial de daño en términos de lesión o enfermedad o una combinación de estas, ¿vale? Una fuente o situación. Y el riesgo, pues es la combinación precisamente de la posibilidad de ocurrencia, de la posibilidad, hablamos ya en términos matemáticos, que puede ser una posibilidad alta o posibilidad baja,
de ocurrencia de un evento peligroso o exposición y la severidad de lesión o enfermedad que pueda ser causado por el evento o la exposición. En otras maneras, el peligro, pues, puede decirse que es la causa y el riesgo la consecuencia. En las imágenes podemos ahí ejemplificar un poquito en la parte inferior de la izquierda cómo el peligro es la fuente o situación o acto con un potencial de daño. Ahí vemos una instalación eléctrica en mal estado que por su propia naturaleza, si están energizados esos cables, pues es un peligro. Y el riesgo, pues es la combinación de esa posibilidad de que se acerque una persona con los cables desnudos, electrificados, pues bueno, el riesgo entonces será el riesgo de electrocución, ¿sí? En la siguiente situación, pues vemos allí un pedazo de escalera, no está bien fija, la propia escalera en sí, ubicada como está, pues representa un peligro, y ya el hecho de que estuvo una persona a generar trabajos, a realizar algún trabajo, pues bueno, el riesgo pues es una caída a diferente altura que desencadene en lesiones importantes. ¿Sí? Y así con cada uno de ellos, el levantar cosas pesadas sin alguna protección personal, el peso en sí de ese objeto, pues representa un peligro por sus características de su propio peso, mientras el riesgo pues es que a la larga la posibilidad de que de una enfermedad por algún riesgo de lesión en el cuerpo humano, pues es lo que ya desencadena en un riesgo, ¿sí? Y así con cada una de estas imágenes. Entonces, pues cada uno en nuestro centro de trabajo podemos tener múltiples peligros, algunos los identificamos, algunos otros no. Hemos muchas veces aprendido a convivir con el peligro, ya sabemos por dónde pasar, ya sabemos por dónde no pasar, porque allí sabemos que hay cables desnudos o sabemos que hay un techo que está propenso a caerse, evitamos pasar por allí. Entonces, ¿qué pasa cuando llega el oficial de protección civil y ve esa situación? Pues hace el señalamiento. Entonces, de eso se trata en las visitas, pues, y el que nosotros podamos identificar cuándo es un peligro y cuándo se convierte en un riesgo. Para ejemplificar un poquito más lo anterior y reforzarlo, pues bueno, si ustedes ven en estas imágenes, esto está hablando ya a gran escala, y sí quiero detenerme aquí un poquito porque muchas veces en pequeñas empresas y medianas, pues todos iniciamos, la gente emprendedora, la gente que tiene un objetivo muy claro en mente de poder crecer con el tiempo, y es lo que pues todos aspiramos. Empiezan con un poco, ¿no? Un almacén, una pequeña tiendita, una tortillería de 4 por 5 metros, 5 por 5, una tapalería, etcétera. Y afortunadamente un buen manejo de negocio, una buena ubicación, nos da la posibilidad de crecimiento. Si bien es cierto, inicialmente para obtener la licencia de funcionamiento, para sacar el permiso de operación, pues son requisitos muy específicos y muy poquitos, ¿verdad? Dependiendo pues de cada municipio de qué se trate, pues a lo mejor para estas dimensiones de este negocio, pues a lo mejor solamente se te pide un extintor por el riesgo, por el peligro de incendio que puedas tener, un botiquín de primeros auxilios, derivado pues de los peligros propios de la actividad que se va a desarrollar, un detector de incendio por la cantidad de almacenamiento, y que tu personal esté capacitado. Digo, si tú eres el único que opera o atiende ese negocio, pues bueno, por lo menos tener la capacitación en el uso de ese extintor, en dar los primeros auxilios cuando esto se requiere, ¿sí? Para protección de tu personal y también de tus clientes en un momento dado. Pero bueno, con el tiempo, como les comentaba, es algo pues de manera natural de todo emprendedor, que su negocio puede ir creciendo, ya deja de ser una pequeña bodega de 5 por 4 metros y se convierte en esto, ¿verdad? Que es a lo que todos quisiéramos aspirar. Y bueno, definitivamente el extintor que hace 10 años lo tenías por allí y con eso te daba la cobertura,
pues evidentemente ya no requieres solamente un extintor. Ya la norma o las disposiciones oficiales pues requieren mayor grado de seguridad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tu riesgo ha aumentado. En este caso, en los grandes almacenes, pues bueno, los peligros que encontramos allí pues son el almacenamiento de las sustancias, dependiendo si son sólidos combustibles, sólidos inflamables, si guardas por allí algunos productos químicos, y los peligros que pueden desencadenar, pues son los incendios, que para ello, como les comentaba, ya no va a ser suficiente solamente un extintor, habrá que meter algunos otros sistemas, tanto de alertamiento, para poder actuar de manera inmediata en caso de algún conato de incendio, pero también tener el soporte operacional, como puede ser un sistema contra incendio a base de hidrantes, ya que un almacenamiento de esta magnitud, pues difícilmente cuando en un conato se ha convertido en un incendio, pues difícilmente se puede extinguir. Y la norma así lo exige, la norma 02, de a mayor cantidad de superficie, a mayor cantidad de volumen de material sólido, pues también en ese mismo sentido, en esa misma medida será el equipo de seguridad con que cuentes y también el personal suficiente capacitado a través de una unidad interna que será el primer respondedor en caso de una emergencia que se llegue a suscitar. Y peligros puede haber muchos que pueden desencadenar en varios riesgos, como vemos allí, desde incendios, dependiendo de lo que se almacene, intoxicación, algunos colapsos, ¿verdad? Importantes y preferentemente que esos racks pues cuenten con un estudio estructural, una memoria de cálculo que nos permita determinar la capacidad de carga y no echarle asentimiento, no, échale, si aguanta, avíntale otros 2 metros más arriba. Tiene toda estructura, tiene una capacidad importante de carga y cuando se supera, pues sucede esto. O también algunos atropellamientos, ¿verdad? Con los mismos sistemas, mismos equipos móviles para el traslado de mercancías, pues deben de contar con sus sistemas sonoros de alertamiento para advertir del movimiento. Entonces, cada giro en particular, pues será, dependiendo de lo que maneje, dependiendo de su tamaño, pues serán los peligros a los que estará sujeto y por lo tanto tomar acciones para que ese peligro que se convierta en un potencial riesgo, pues pueda reducirse, erradicarse por completo. Dentro de la industria química también, bueno, pues los peligros intrínsecos que se tienen en la misma, pues a través de las mismas sustancias, sus propiedades físico-químicas, pues representan un peligro en esencia, en sí. Y bueno, si alguien tiene alguna pregunta, por ahí se dio algún micrófono. Bueno, si no, bueno, los riesgos a los que puede desencadenar estos peligros, pues son desde los derrames, unas fugas, incendios, explosiones y sobre todo, pues también una intoxicación. Y bueno, ya esto visto pues a gran escala, a este tipo de industrias, estos consorcios industriales, estos patios y corredores industriales, pues su verificación es más, obviamente más completa. Ahí vemos en la parte inferior de la derecha, pues una modelación matemática, esa mancha roja, que sería el máximo esperado cortes rápidos mediante una válvula de aplicación directa, etcétera, a fin de que ese peligro que puede convertirse en un potencial riesgo pueda minimizarse, pueda controlarse y con esto el poder evitar la pérdida de vidas humanas
y también una eventual contaminación al medio ambiente, los daños también a las propias instalaciones. Este es el fin o lo que persigue la materia de protección civil. Por ejemplificar, pues algunos otros riesgos de edificaciones elevadas, y cada uno de estos tiene sus propios peligros intrínsecos, ¿verdad? Estas edificaciones, pues, son susceptibles a generar incendios, fugas de gas y con ello intoxicación y colapsos. Y recordar, pues, que la zona metropolitana de Guadalajara está, de acuerdo al mapa de regionalización sísmica, pues se encuentra en una zona de interfase entre la zona D y la zona C, entendiéndose que la zona D es la más vulnerable a sufrir daños por sismos y la zona C, pues es una zona intermedia. Entonces, estas estructuras, todo lo que construyamos, inclusive pequeñas estructuras, pues sí debemos tomar en cuenta las condiciones también extramuros, como son las condiciones sísmicas, para que nuestras estructuras sean seguras. Y también, bueno, en varios proyectos de construcción en la zona metropolitana, pues por supuesto que Protección Civil está presente, pues, para precisamente de alguna manera poder evitar y reducir la generación de este tipo de riesgos. En obras de edificación, de por sí la industria de la construcción son de las empresas más peligrosas en todo el mundo. Pues, bueno, de allí que se requiere de una vigilancia permanente de todos los peligros que representan, desde derrumbes al momento de las excavaciones profundas, ¿verdad? Hasta caídas de personas, objetos a diferentes alturas, a diferentes niveles, y también los eventuales incendios que se pudieran generar durante la etapa constructiva, ¿sí? Muchos de nosotros a veces hemos hecho ampliaciones en nuestros negocios, en nuestras casas, y bueno, hemos visto la infinidad de peligros que ello representa, ¿no? Los andamiajes mal armados, de repente el maestro albañil, el chalán, no quieren ponerse los equipos de protección personal, el calzado adecuado, los cascos de protección, los gogles, estar a esta diferente altura, el poderse anclar, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, esto es pues aprendiendo pues a verificar estos peligros para que no desencadenen en un riesgo y poder tomar las medidas preventivas. ¿Para qué? Pues para salvaguardar la vida de la población, sus bienes y su entorno, ¿sí? Otro de los peligros y riesgos en este compendio, ¿verdad? Son las afluencias masivas de personas para aquellos lugares, ¿verdad? Tanto principalmente lugares cerrados, que se debe de tener pues mucho cuidado en el aforo, principalmente que está permitido un aforo de seguridad, ya que el uso de ese inmueble de manera irracional, de manera incontrolable de personas, pues puede generar riesgos tales como asfixia, en caso de alguna falla, algún conato, algún rumor entre las personas, se nos puede salir de control, ¿verdad? Y puede representar problemas de asfixia, golpes contundentes por estampidas y desafortunadamente pues también generar la muerte, ¿no? Aquí es importante, pues, si nuestro giro comercial congrega un importante número de personas, pues bueno, tener las salidas de emergencia suficientes, adecuadas. La misma norma 02 de la STPS establece los lineamientos. Las puertas de salida de emergencia deben de ser de apertura rápida, de un simple empuje, ¿verdad? Puede ser un botón de pánico, una barra antipánico, como las que normalmente se usan en los cines, y que estas puertas abran en el sentido de la evacuación, ¿sí? Para facilitar la evacuación de las personas, porque de otra manera, si la puerta abre contrario hacia donde debe de evacuar la población, pues
Entonces, imagínense traer un montón de gente detrás de nosotros y tratar de abrir esa puerta en el sentido hacia nosotros, no es funcional. Y esa puerta jamás se va a abrir por toda la carga de gente que traemos detrás. Entonces, es importante advertir este tipo de peligros que su propia naturaleza, como vemos aquí, este gran cúmulo de personas, ya de por sí es un peligro y el riesgo de estampida está latente. ¿Qué es lo único que falta? Un rumor, un conato de bronca, etcétera, para que se desencadene un riesgo. ¿Sí? Entonces, pues bueno, el reglamento de zonificación urbana del estado de Jalisco, pues establece también áreas mínimas de ocupación, si está la persona sentada, si es un área de restaurante o comensales, si están las personas paradas, etcétera. Establece ya áreas a ocupar de manera específica. Y bueno, y ahora más con estos tiempos de pandemia, pues todavía se castigan más esas áreas, ¿no? Hasta 2 metros cuadrados por persona en áreas abiertas y 4 metros cuadrados por persona en áreas cerradas. Entonces, pues es otro de los ejemplos que sí quería comentar con ustedes, que la congregación de personas catalogada como afluencia masiva, pues por su propia esencia representa un peligro y nada más está el toquecito de un error humano para que se desencadene en un riesgo potencial. Y bueno, este es un quehacer del día a día en protección civil. Nos siguen apareciendo nuevos riesgos, nuevos desafíos, ¿verdad? Como es la presente pandemia que cambia radicalmente nuestro enfoque, nuestra forma de actuación a partir de estos nuevos desafíos. Han salido nuevos documentos por parte de la Secretaría de Trabajo Federal, como son las guías de acción para los centros de trabajo ante el COVID-19, el tomar, checar la temperatura, aplicación de gel antibacterial, el trabajo en casa, lo que estamos haciendo ahorita, son evitar las congregaciones de personas y utilizar los medios electrónicos. Todo esto con el único fin de garantizar la continuidad de las operaciones. Y esto, compañeros, amigos, es la resiliencia. En que una comunidad se pueda adaptar, utilizar las herramientas con las que se cuentan para continuar con estas actividades y no pare las organizaciones, las empresas como ustedes puedan seguir dando el servicio, aunque el riesgo existe, que es el riesgo de pandemia, pero con estos pequeños actos del chequeo de la temperatura, del uso del cubrebocas, de la aplicación del gel antibacterial, pues estamos haciendo una comunidad resiliente. ¿Sí? Y son las nuevas desafíos que tenemos que visualizar para hacer frente a estos peligros y no caer en un riesgo. ¿El riesgo cuál va a ser? Bueno, que nos descuidemos y pues, tengamos contagios masivos de esta enfermedad. Y no solamente eso, dentro de los nuevos desafíos, pues también, ¿qué tal tenemos el tema del cambio climático? Que es un tema muy importante también a nivel internacional y que con ello, como pueden ver ahí en las imágenes, en la parte inferior de la izquierda, pues ese es un modelado de aplicación matemática que es como se vería nuestro mundo de aquí a 30 años. ¿Sí? Las partes más rojas son las zonas de calentamiento global y lo estamos viendo ya sus efectos en la parte de la Antártida, cómo cada vez más se va derritiendo los casquetes polares y concentrándose mayor la temperatura. Esto, aunque no soy experto, pero lo hemos visto, que aparezcan y tengamos más fenómenos, sobre todo de tipo hidrometeorológico, como son los huracanes de mayor potencial, ¿sí? Inundaciones y en algunos otros países, sobre todo en la parte de Sudamérica, sequías importantes, ¿sí? Como es el país de Chile, que tiene por lo menos 10 años con una tremenda sequía, ¿sí? Entonces, esto conlleva a grandes cambios en el clima a nivel mundial y con ello algunas perturbaciones climatológicas. Son nuevos desafíos, son nuevos riesgos que tenemos que
voltear a ver, empezar a prepararnos para ser resilientes. Y bueno, pues con esto, el voltear a ver estos nuevos riesgos que aparecen, el tomar acciones, el tomar conciencia de los peligros en mi entorno, en mi propia casa, en mi propio centro de trabajo, esto coadyuva a la política internacional para la reducción de riesgos de desastres. Estos son objetivos del desarrollo sostenible de la ONU y esas pequeñas acciones de mitigar los peligros en casa, los riesgos en el centro de trabajo, coadyuvan o fortalecen a la política internacional de la reducción de los riesgos. Finalmente, ya cerrando esta charla, entonces, haciendo conciencia de lo que se ha hablado hasta ahora, ¿verdad? Todos de alguna manera desde casa, o nuestras micro y pequeñas empresas, o grandes empresas, deberíamos esperar entonces a que Protección Civil, ya sea municipal, estatal, nos realice una inspección y nos indique, a ver, ¿sabes qué? Debes de poner tapas a estos registros eléctricos,